Bienvenidos a un espacio más de Charlando sin Corbata, el podcast donde hablamos de manera casual, sin ningún protocolo, sin hacer ninguna venta, solamente platicando de manera profesional sobre situaciones que se presentan el día a día. En este capítulo tenemos como invitado, que forma parte de la casa, por supuesto, a nuestro compañero Taurino Gradas. ¿Cómo estás, Taurino? Buen día. Hola, Pepe, muy bien. Pues aquí contento de estar contigo compartiendo, como comentas, tips jurídicos, y hablando con nuestro auditorio, nuestros clientes, y tratar de sumar siempre. Como bien lo dijo Tau, el día de hoy vamos a platicar sobre los tips jurídicos. Son básicamente algunas ideas que las personas tienen que considerar antes de hacer de tomar alguna decisión que tenga implicaciones pues en sus vidas. Esto lo hacemos con la finalidad de que lo consideren, lo tomen en cuenta y así se eviten pues no solamente riesgos en sus decisiones y en las acciones que tomen, sino pues a manera de prevención, para que de esta manera se eviten, como lo hemos dicho muchas veces, más dinero, más tiempo, más estrés, que eso implica cuando se llevan juicios de manera correctiva. Aquí, como siempre, procuramos manejar la cultura de la prevención, es decir, siempre va a ser mucho más sencillo que se maneje de esa manera. Pues para empezar, Tau, ¿nos tengas alguno que nos quieras comentar? Sí, claro, mira, yo como experiencia que he tenido dentro del tema litigioso, siempre llega a haber conflictos cuando alguien adquiere una propiedad. El tip jurídico que quiero compartir este día es referente a cuáles son los requisitos para adquirir una vivienda o qué tienes que saber antes de que adquieras tú una vivienda. Para empezar, debes de verificar la situación legal del inmueble, que esté libre de gravamen. Tú sabes que pues no debe de haber ninguna hipoteca, ningún embargo que esté sobre el bien. Todo esto lo tienes que revisar en el registro público de la propiedad, tener tu certificado de no gravamen. Esa sería la principal, la primera, ¿no? De ahí, pues también tenemos que verificar que el que te esté vendiendo sea el propietario, ¿no? Porque ya sabemos que hay mucha gente que se aprovecha de la situación y vende y revende una misma propiedad, y hay veces que ni siquiera es el propietario el que está haciendo la negociación de venta, ¿no? Esos dos son los más importantes. De ahí también tenemos que ver que tú debes de reunir toda tu documentación original. Tienes que tener en orden tu acta de nacimiento, todo el tema de tu constancia de situación fiscal actualizada. Todo esto lo tienes que prever antes de que adquieras para que no te retrase la compra del bien que quieres hacer. También de ahí, normalmente, bueno, si tienes la posibilidad de comprarlo de contado, pues qué bueno, pero si no, pues ver el financiamiento. ¿Con quién te vas a financiar? Si va a ser Infonavit, si va a ser banco. Y de ahí, algo muy importante es que veas tu solvencia económica, que tanto lo que es los gastos notariales, los gastos de impuestos y todo el tema de la mensualidad o lo que vas a ir pagando del tema de tu hipoteca, tengas la solvencia económica para pagarlo, que realmente te vaya a alcanzar, ¿no? Que esté dentro de tus posibilidades económicas, ¿no? De ahí, revisar el fondo del contrato. Como abogado, tú sabes que pues es la máxima en el derecho civil, que tenemos que revisar todo lo que son las cláusulas, revisar tus mensualidades, lógicamente también que haya cláusulas por si hay defectos en la casa, por si hay vicios ocultos. Tenemos que tener ahí cláusulas que nos amparen para que si pasan 2, 3, 4 años, si hay algún defecto en la vivienda, todavía podamos reclamarlo al que nos está vendiendo, ¿no? De ahí tenemos pues muchas otras tips más. Es muy amplio el tema, pero bueno, yo voy a tratar de hacerlo lo más resumido para que pues nuestro auditorio pues pueda tomar una decisión cuando tenga este tipo de temas, ¿no? También tenemos que ver el régimen patrimonial del que te está vendiendo. Muchas veces el que te vende pues es casado, ¿no? Y resulta que pues no verificamos eso y después resulta que no hubo consentimiento de su cónyuge para la venta. Entonces el régimen patrimonial del vendedor o vendedora es muy importante. Todo tiene que estar formalizado ante notario público. De hecho, el notario público va a ser nuestro principal aliado para verificar muchos temas de fondo que he estado mencionando.
y es el que el notario público le va a dar certeza jurídica al acto, como tú lo sabes. Si no se hace ante notario y solamente lo queremos hacer en un documento privado, pues ponemos en riesgo nuestro patrimonio, ¿no? Y el notario público va a registrar el bien en el registro público de la propiedad, y como te comento, esto es la mayor certeza que vas a tener de tu bien. Ahora también tenemos que ver la situación municipal del predio. Esto es que tenga sus licencias de construcción, que tenga lo que es licencia de terminación de obra, que esté al corriente de sus pagos prediales. Todos estos temas también son importantes, que sus medidas de colindancias, que su tema también de alineamiento y número oficial esté en orden, porque si no está en orden eso, pues estás comprando problemas, ¿no? Tienes que tener la certeza de que no tiene ningún tema ahí. Y bueno, al final más o menos cerrando el tema de lo que es la compra de un bien inmueble, lo más importante es tu seguridad jurídica. Y para que tú estés seguro de lo que estás adquiriendo y estés seguro tu patrimonio, pues te recomendamos que te asesores con profesionales del derecho, como nosotros de RSJ Consultores. Te podemos dar una asesoría completa y revisamos que todos estos temas de fondo estén en orden, ¿no? Y tengas una certeza en tu propiedad. Es que tienes mucha razón en lo que dices, porque mira, justamente no hace mucho, haber sido como 2 semanas, nos contactó un cliente y justamente estaba recordando que me hizo una llamada hace un año para decirme que quería comprar un terreno que le estaban ofreciendo, que en oportunidad, en oferta. Medio me acuerdo que me decía una zona que yo tenía conocimiento que estaba un poco complicado porque se presumía que esos terrenos los iba a expropiar el gobierno del estado. Más o menos, ¿no? Yo le sugerí, pues, llámele a su vendedor y nos vemos en el despacho, nos vemos en un punto intermedio, pues, para revisar en qué condiciones le quiere hacer la compraventa, ¿no? No es una persona que escatime en recursos, porque ni siquiera creo yo que lo hizo para ahorrarse la consulta o el diagnóstico que le íbamos a hacer. Es una persona muy anticipada, o sea, hace las cosas así y a veces ni siquiera, muy impulsivo, ¿no? No las medita, le hice la sugerencia. Y pues mira, después de este año, más o menos, fue que me llamó que pues ya no le han dado respuesta para ya hacer la protocolización de las escrituras. Ya pagó el terreno, tiene un contrato privado de compraventa, una promesa en realidad. Claro. Pues nunca fue al notario para hacer lo propio, no tuvo ni siquiera certeza si el inmueble efectivamente le pertenecía, en este caso, a la vendedora. Ni siquiera sabe dónde vive la vendedora, o sea, quien le ofreció el inmueble es un tercero. Y pues ahorita finalmente lo que vamos a tener que hacer es hacerlo por la vía judicial, el reclamar el cumplimiento de ese contrato, ¿no? ¿Qué le va a implicar al cliente? Lo que hemos comentado, pues más dinero porque es más costoso un juicio, más tiempo porque es prolongado y obviamente genera estrés. Eso se pudo haber evitado justamente como lo estás diciendo, si se hubiera acercado antes con un profesional que le hubiera asesorado cómo hacer esto, ¿no? Y pues es lamentable, ahora vamos a tener que hacerlo de manera correctiva. Y ahorita fíjate que me estoy acordando de otro caso que nos puede ayudar justamente para generar algunos tips, que es en positivo. Esta persona sí nos buscó con anticipación, tiene una empresa que vende maquinaria y a todos sus trabajadores sí los tiene debidamente registrados, sí los tiene debidamente capacitados y sí firma contratos individuales de trabajo con cada uno. Esto lo hace porque nos anticipa. Digamos que por la dinámica que manejan, no todos sus trabajadores hacen lo mismo. Cada trabajador hace diferentes actividades y son muy técnicas. Entonces no podemos utilizar un contrato general para todos. Cada vez que emplea a uno diferente, porque afortunadamente esta empresa ha crecido cada vez más, nos busca para hacerle y generarle un contrato a la medida de cada trabajador. Entonces sí es importante que las personas consideren, tanto en empresas, pero también a veces pensamos que empresa es aquella que tiene 50 empleados y pues no necesariamente, también puede ser una microempresa que a lo mejor tiene 10 y eso lo pasan por alto. Y no solamente el tema de los contratos para sus trabajadores, puede ser inclusive los contratos que tengan que firmar con sus proveedores, porque también hay pequeñas empresas que podemos pensar que no, que manejan productos que son muy específicos. Y si solamente lo hacen a la palabra y a la confianza, después el problema es que si no viene, aunque sea de otro país y no cumple con la norma oficial mexicana, no lo pueden comercializar y finalmente pierden dinero, ¿no? Inclusive también si manejan crédito con otros clientes, los contratos que manejen con los clientes, porque si no, nada más confirmar el pagaré, pues sabemos que no garantiza el que puedan cobrar después ese adeudo, ¿no? Tiene que haber garantías y tiene que haber ciertas condiciones que un profesional le puede ir valorando
para que puedan otorgar ese crédito y tengan cierta seguridad de que sí lo pueden cobrar, ¿no? Eso también es importante. Y a veces tampoco manejan el tema de la confidencialidad con sus clientes, porque no tienen la carta de confidencialidad, el cliente no sabe a quién le puede reclamar los datos sensibles que pudiera manejar, si los pueden compartir con terceros, tampoco eso lo toman en cuenta. Y a veces vamos todavía más allá, ni siquiera cumplen cuando manejan contratos de adhesión, es decir, el contrato para los que nos están viendo y escuchando, que no se presta ninguna negociación, que es un contrato ya prefabricado o preimpreso y que básicamente nada más le llenan los datos y lo firman. Tiene que estar registrado ante la Profeco para que sea un contrato que esté sujeto a las condiciones básicas que la Profeco pueda garantizar que no se está haciendo de manera, ventajosa del proveedor al consumidor, ¿no? Y eso no lo saben. Y si la Profeco en una de esas llega a conocer uno de estos contratos que alguien reclame, de ahí parte. Al no ser un contrato de adhesión registrado ante ellos, ya implica una sanción adicional, ¿no? O sea, el universo es muy amplio y básicamente todos, el motivo o el caso que veamos en particular, implica que siempre es importante que busques a un profesional antes de tomar, como decíamos, una decisión que pueda repercutir en tu vida, porque también a veces pensamos que esas decisiones solamente tienen que ver con comprar una casa, un vehículo, pero no, son decisiones cotidianas, ¿no? Entonces son algunas de las series de tips que les puedo dar para aquellos que tengan negocios, empresa, que sí consideren eso. Créanme que es mucho más económico el que se les pueda generar una estrategia de este tipo a que tengan que gastar en un juicio o en alguna representación ante una autoridad administrativa para finalmente dar preservar sus derechos, ¿no? Siempre va a ser mucho mejor y va a ser mucho menos el desgaste. ¿No sé si tienes algún otro? Siguiendo con el tema que comentas tú de lo que es la defensa de un corporativo o de una empresa, como bien mencionas, todo el tema de transparencia de datos personales es muy importante. Muchas veces ni siquiera firman una carta de confidencialidad, como comentas, a la hora de ingresar, o si la firman está mal redactada, está mal fundamentada. ¿Por qué? Porque se fueron con un formato que ya tiene años que están manejando o que se lo bajaron de internet sí. y hasta está mal la redacción. Me tocó hace poco revisar un tema de estos y inclusive estaba mal redactada el nombre de la ley. Ni siquiera apuntaron bien el nombre de la ley, tenía faltas de ortografía y todo esto pues es una causal de que pues estás firmando algo que ni siquiera está en ley, ¿no? Todo esto pues bueno va en repercusión y al final les va a salir más caro a los empresarios el querer enderezar su tema, el querer pues defenderse ante un tribunal laboral o ante la Profeco, como tú comentas, porque está mal hecha todo su sustento jurídico y todos sus contratos, todo su tema de lo que son sus permisos, todo eso, porque pues lo hacen a la ligera, ¿no? Y bueno, pues reiterar el tema de que pues siempre es mejor prevenir, ¿no? Siempre es mejor pues tomarse un tiempo, quizás es un gasto, pero es un gasto necesario, ¿no? Es un gasto necesario el asesorarse porque después sale más caro. Sí, fíjate que en una reunión que fui que no tiene nada que ver con un tema legal, fue una reunión casual en la que asistí, de hecho era el preámbulo para un curso que se iba a impartir, pues obviamente al llegar platiqué con algunas personas y en particular una me dijo, oye, ¿a qué te dedicas? ¿No? Pues ya le expliqué, ¿no? Pero yo cuando digo a qué me dedico, yo no digo nada más que soy abogado o que soy consultor jurídico, porque a veces se casan con la idea que solamente resuelves problemas que ya están, pero no tienen en la mente la idea que también somos capaces, hablamos de nuestro despacho, de prevenir situaciones, porque no solamente apagamos incendios, también evitamos que sucedan los incendios cuando nos vienen a ver a tiempo, ¿no? Entonces, cuando le platicaba justamente eso, decía, pues yo tengo este negocio y en qué puede funcionar esa prevención, ¿no? Pues digo, es que el campo es amplísimo. Ya empecé a darle una serie de tips, ¿no? Le dije, nada más que corre el tiempo y empiezo a cobrar honorarios. No es cierto. Le dije, no, finalmente fueron gratuitos, ¿no? Claro. Pero lo que voy es que es tan amplio el universo que no es conveniente que nada más se queden, insisto, con la idea que solamente el que tiene empleados, solamente el que es profesionista, solamente el que tiene la gran empresa, o sea, esto funciona un para negocio todos, pequeño, sí, ¿no? para todos. Desde el negocio que está comenzando, que quizás nada más tiene 1 o 2 empleados,
pero ya empiezas a generar lo que es obligaciones y también pues bueno, tienes que cumplir con normatividad al final de cuentas. Hasta un ambulante, ¿no? Tiene que pagar permisos. Y cambiarles el chip, porque, o sea, en realidad en México, o sea, sigue con la idea de que se tapa el pozo después de que se ahogó el perro, ¿no? No, o sea, hay que pensar antes de que se vaya a caer un animalito y se vaya a ahogar en el pozo, ¿no? O sea, hay que pensar antes y eso es lo que a veces cuesta trabajo. Por eso cuando me presento no les digo de inmediato, o sea, hacemos toda esa estrategia que sirve para todos y sí, de momento como que les cambia el chip, ¿no? O sea, como que no piensan que solamente el consultor jurídico se encarga de juicios, ¿no? De cosas contenciosas, claro, sino también inclusive hasta mediar y demás, ¿no? Entonces, que se quede eso en la mente del auditorio, que es para todos, no solamente para ciertos grupos, y que siempre va a ser más importante ese tema de la prevención, que aquí vamos a estar insistiendo en la cultura de la prevención, que no está tan digamos, tan de inmediato en la mente de la gente, porque siguen pensando solamente en lo correctivo, ¿no? Y hay muchos más ejemplos, Tau, pensando, por ejemplo, en aquel que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles, ¿no? Apenas claro, también nos vino a ver una persona bastante espantada, y pues cómo no, porque a veces la ignorancia pues peca, ¿no? Y pues como sabemos, el hecho de que no conozcas la ley no quiere decir que tengas que cumplirla, ¿no? O sea, nos comentaba que él se encarga de arrendar inmuebles de ese negocio como tal, no es que él tenga los bienes, él solamente es un corredor inmobiliario y digamos que lo citó a este corredor el propietario del inmueble con los inquilinos porque pues ya se había atrasado desde el principio de que firmaron el contrato, se habían atrasado en el pago puntual del mismo y pues resulta que ya estando ahí, supuestamente para llegar a un acuerdo, decir pues no puedes pagar, te damos un tiempo, desalojas y sin problema, ¿no? Bueno, pues ya estando ahí en la molestia que puedo comprender del propietario del inmueble que no le han pagado de manera puntual, en ese arranque solicita que llegue un cerrajero, así de infragante, sin que todos supieran, para que cambiara las chapas. Y pues llega el cerrajero y cambia las chapas, estando todos adentro del inmueble. Y ya pues cuando llega el inquilino, oye, pues ¿de qué se trata? No, ya ahí te tienes que salir ahorita, porque ya no tienes llaves, ya te voy a cerrar la casa, ¿no? Imagínate. Llegó la policía, claro, se lo llevaron a presentar ante el MP, tanto al propietario como a los corredores inmobiliarios, ¿no? Que podemos decir ellos qué tienen que ver en el tema, ¿no? Pero pues obviamente estaban involucrados. Al final pues pudimos ver la manera de hacer a un lado a la responsabilidad o más bien desmarcar la responsabilidad de los corredores que no tenían conocimiento del asunto. Pero el problema es que, pues como le decía, ¿cómo van a exigirle al inquilino que en caso de mora de más de 3 meses tiene un día para desalojar si no está establecido en el contrato? Y además Exacto. Yo puedo venderte a ti en un contrato la luna si quiero, pero no quiere decir que en sí tenga la capacidad de hacerlo. O sea, tiene que estar adecuado al marco legal de nuestro estado. Entonces también tendríamos que checar si efectivamente se le puede dar al inquilino un día para que desocupe en caso de que se resulte mora en el pago de las rentas, ¿no? Entonces, hay una serie de tips que se pueden tomar en cuenta, ¿no? O sea, desde cómo vas a firmar el contrato, qué garantías va a tener, si vas a investigar al inquilino, qué garantías te va a dar en caso de que no pague. Al final. Y en caso de que no cumpla y que no haya quien pueda pagar las rentas, si efectivamente puede o no desalojar el inmueble, obviamente sin que le cambies las chapas, y de qué forma, ¿no? Puedes adaptarte también a la opción de irte por la vía oral sumarísima, que es mucho más rápido el juicio que hacerlo de manera convencional, qué sé yo, o sea, y volvemos a caer al punto, o sea, finalmente es buscar al profesional, pues para que no tenga que ir a ayudarte cuando ya te presentan ante el MP y que inclusive puedes incurrir en una responsabilidad inclusive en materia penal, ¿no? Todo porque no sabías que tú podías cambiar la chapa de la casa cuando obviamente tú le cediste la posesión del inmueble al inquilino, ¿no? Así es, mi buen Pepe. Pues bueno, todas estas experiencias que tenemos en el litigio, esperemos que le sirvan a la gente, ¿no? Y como este tema podemos tocar muchísimos, como abogados sabemos que toda nuestra vida está regida por leyes, ¿no? Y siempre cada acto, cada día estamos haciendo actos jurídicos y quizás lo desconocemos y muchas veces por desconocimiento se nos hace fácil hacer compraventas o efectuar el trámite que tú quieras y no nos asesoramos y resulta que después nos sale más caro, ¿no? Entonces pues siempre es la recomendación, ¿no? Asesorarte y
y tener siempre la certeza de que lo que estás haciendo no te va a conllevar a después un gasto mayor o pierdas tu patrimonio, ¿no? Sí, reducir los riesgos al mínimo. Pues te agradezco mucho, Tao, que hayas estado aquí con nosotros, que eres de casa, y agradecerles a ustedes que hayan escuchado estos tips. Esperamos que les hayan servido y sobre todo que sigan generando un grano de arena para esta cultura que estamos promoviendo, que es la cultura de la prevención de riesgos legales. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.